tiene como título Una iglesia que impacta. Hoy vamos a conocer una iglesia que tenía una característica bien especial, que fueron muy conocidos por su rectitud, por su fe, por su gozo. Estos hermanos que nos antecedieron fueron conocidos e impactaron al norte y al sur. Donde está ubicada la iglesia hacia el norte hay un sector que se llama Macedonia. Macedonia fue impactada por esta iglesia. Y hacia el sur también Filipos, impactada por esta iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? ¿Éfeso? No. Vamos a ir, vamos a avanzar. Tranquilo. Entonces, esta iglesia impactó de tal forma al sur y al norte de Grecia que los demás hermanos en ese periodo estaban consternados, estaban asombrados de lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Todavía no les digo cuál es. Había una experiencia que ellos estaban viviendo que provocaba que los demás les llamara la atención. Porque todas las iglesias habían vivido milagros, sanidades de enfermos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más creen ustedes? Multiplicación de alimentos, liberación, abundancia de comida, abundancia, provisión de parte del Señor. Eso. ¿Qué más? ¿Algo más que haya hecho el Señor con ustedes? Puede ser el bautismo del Espíritu Santo. Ok, el bautismo del Espíritu Santo. Pero esta iglesia aún así, a pesar de haber vivido todo lo que las demás iglesias vivían, la provisión, el alimento, la sanidad, esta iglesia estaba impactando por algo. Esta iglesia tenía fe en medio de los problemas. La frase inmediata que se me ocurrió cuando escribí esto, cuando sentí que el Señor me hablaba y me decía lo que anotara, fue: pero es básico, o sea, todos tenemos fe en medio de las pruebas. Pero quizás sería bueno analizarse a ver si es tan básico y tan natural que tengamos fe en medio de las pruebas. Esta iglesia se destacaba por eso. Ahora, vale la pena saber qué tipo de problemas tenían. Porque no estamos hablando de que el vecino reclamaba por el sonido, que estaban cantando muy fuerte. Tampoco estamos hablando de que no les daban permiso y les ponían una multa por predicar en la calle y no debían. Estamos hablando de los siguientes problemas: torturas, asesinatos, lapidaciones, incineraciones, martirio. Una iglesia primitiva que sigue de los apóstoles, inmersa en un problema que ha seguido a la iglesia desde siempre. Pero esta iglesia decidió mantenerse con fe y con gozo en medio de los problemas. Y eso provocó que estaban dando de qué hablar. ¿Quieren saber qué iglesia era? Sí. ¿Sí? ¿Israel quiere saber? Sí. ¿Alguien más quiere saber? ¿No? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Tesalónica. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y quiero que mientras van buscando vayamos pensando en una línea de tiempo donde la iglesia de Tesalónica es conocida por su fe y gozo en medio de la prueba, y aquellos que han visto la fe y el gozo siguen esta línea de tiempo y replican la fe y el gozo en medio de la prueba, como dice la palabra. Y luego nosotros que estamos escuchando también debiéramos replicar y seguir esta línea. Quiero que se imaginen esa línea de tiempo, porque antes de aquellas cosas que mencioné, hay algo que impactó también la vida de ellos, para que ellos pudieran vivir así. ¿Están ahí? Primera de Tesalonicenses 1. Me dicen cuando estén ahí. ¿Están todos ahí? ¿Alguien me ha llegado? ¿Estamos? ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 1. Super. Leemos desde el versículo 4. Dice:
porque conocemos, le escribe Pablo, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, donde no pudo ir, pero le escribe una carta. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra ¿qué? Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Elección, vuestra elección, fuerte. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, o sea, a la iglesia de Tesalónica, en palabras solamente, sino también en él, Poder. en él, Espíritu Santo. y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo les está diciendo, ustedes están funcionando así porque lo han aprendido de nosotros. Pero Pablo fue a Tesalónica. En este momento. Yo por eso le escribo. La iglesia aprendió a ser de tal forma porque vio el ejemplo en quién. Ellos no vieron a Jesús. Pablo. Y Pablo vio a Jesús. Y de- Pablo. y de- Perdón, está- Pablo vio a Jesús. Entonces, estamos hablando de una línea de tiempo en la que está Jesucristo, apóstoles imitando, la iglesia de Tesalónica imitando, y luego Macedonia, y luego la iglesia del norte, Filipos, y así avanza el tiempo, y sigue una línea. Seguimos leyendo. 6. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor. Quiero hacer un acto aquí. Se escucha por mucho tiempo en las iglesias y en el contexto cristiano, no, yo sigo al Señor, yo no sigo a las personas, por eso no voy a la iglesia. ¡Qué ignorancia! Más grande. Y qué pena, porque quien transmite ese mensaje no ha leído la Escritura. Pablo dice, ¿a quién imitaban? A ellos y al Señor. Ahora, ¿es porque ellos y el Señor están al mismo nivel? No, es porque ellos imitaban al Señor. Entonces, si yo no veo al Señor con mis ojos, ¿a quién tengo que observar para poder imitar al Señor? A nuestros pastores, la iglesia, los hermanos, que son, por supuesto, sabios. Dice, yo y vosotros vinisteis a seis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Imagínense la calidad, la fe y el gozo que ellos aprendieron de sus pastores, que fueron los apóstoles. Y los pastores, que dice, nosotros es como que no tenemos nada que decir allá. Ustedes lo están haciendo. Qué tremendo. Porque ellos mismos, el versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Estamos hablando de una iglesia que está mostrando un ejemplo. Una iglesia que no es religiosa, una iglesia que no critica, que no tiene murmuración en su corazón, sino que son obedientes y discípulos. Y miraron el ejemplo de quienes le enseñaron el Evangelio, y Pablo, cuando no puede ir en ese momento, les dice, casi como que no tenemos que ir nosotros. Ustedes están haciéndolo todo. Un ejemplo para nosotros. Y ellos tenían fe en que Jesús, así como murió, resucitó, iba a volver por su iglesia. Pero aún así esta iglesia tesalónica tenía una espina, tenía un dolor en su corazón, que era más allá de la tribulación, más allá de lo que hablamos recién de los martirios, tenía un dolor en su corazón.
Y el problema es que muchos de sus hermanos y compañeros de milicia, con los cuales estuvieron codo a codo, peleando la batalla, como cantábamos en la alabanza, corriendo la carrera, compañeros y hermanos de milicia, con los cuales quizás huyeron de la persecución, hoy ya no estaban, porque se habían muerto. Entonces para esta iglesia eso también generaba un dolor, una espina en el corazón. Pero Pablo, completando aquel gozo y llevándolos a mirar hacia adelante, se compadece del dolor y les dice una verdad, que está en 1 Tesalonicenses también 4:13. Les dice, respondiendo a aquel dolor que ellos también plantearon en su momento tener, les dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Hablando de la religiosidad. Hay religiosidad cuando transmitimos palabras de hombres, palabras humanas. Dice aquí, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Me dan un segundito? Sí. Sí. Saltón, ¿eh? ¿La 413? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se me fue. Parece que no lo noté mal. Aquí está. Era 4. Ya, yo estaba mal. Perdón. Recapitulamos. Pero fue bueno leerlo, miren. Lo vamos a leer de nuevo. Porque este error igual me gustó. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino como es en verdad. O sea, una iglesia puede recibir la palabra de Dios y asimilarla como que fuera palabra de hombres y no de Dios. Retomamos. Pablo les dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Les llama la atención algo de ese versículo? ¿Alguien? Los que Los que vivimos. Sí. ¿Por qué? Porque él ya no vive, o sea, no sé, como un rato. Los que estamos vivos van a resucitar primero los que Claro. murieron, claro. Y nosotros vamos a resucitar los que estamos vivos como una vida nueva. Lo que pasa es que Pablo dice, y luego los que estamos vivos, cuando el Señor venga, vamos a ir después. Pablo tenía tal anhelo y esperanza en la venida del Señor, que él no pensó que iba a estar muerto cuando el Señor viniera. Entonces decía, y nosotros los que vivimos, los que todavía estemos, después. O sea, Pablo pensaba que el Señor iba a venir un par de años y él se iba a ir, no con los que estaban muertos iban a resucitar, sino que él iba a ser parte del grupo que iba a estar. Pablo espera al Señor, y lo vemos en cada una de sus cartas. Dice, luego nosotros, 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pablo pensaba ser arrebatado, tal como nosotros también deseamos serlo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así, ¿qué? Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos,
los unos a otros con estas palabras. Esta iglesia tenía tal fe y tal gozo que impactó a su alrededor, al norte y al sur, al punto de que el apóstol Pablo, quienes hemos leído al apóstol Pablo y sus cartas, sabemos que no es fácil que él diga, quizás no es necesario que nosotros hablemos. El apóstol Pablo no es una persona, no es un hermano que se prive muchas veces, sino que él siempre estuvo y fue y quería. Entonces no es fácil que él diga, leámoslo de nuevo. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué ejemplo era esta iglesia que el apóstol Pablo tiene la tranquilidad de decir algo como eso? La esperanza que esta iglesia tenía para poder tener fe y gozo en medio de las pruebas era que el Señor iba a volver. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:1. Pablo le escribe: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿qué? Paz y seguridad. Un paréntesis, no quiero hablar doctrina, es una opinión, pero es una realidad también. ¿Cuál es el logo de las Naciones Unidas? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Ese es el logo de las Naciones Unidas. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, refiriéndose a la iglesia, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué? ¿Se refiere a dormir a morir? ¿A qué se refiere? No durmamos y no velemos. A ver, ¿qué está queriendo decir? Estemos atentos. Don Carlos, ¿quiere decir algo? No nos relajemos. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, desde el 1 al 3 tenemos señales que cuando diga paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Seguimos avanzando. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Será ebrio. Sobrio, ebrio. Asocia la sobriedad a lo contrario a la ebriedad. ¿Ok? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, de nuevo dice, unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hablábamos con los misioneros hace un día atrás, es como que llevan tantos días, pero llegaron hace 2 días. Y hablamos de la importancia de las conversaciones en la mesa, del tema de las bromas, de que el tono de la conversación en la mesa no tiene por qué ser aburrido, pero no tiene que ser en base a la burla, a la broma. La broma en el fondo es mentira. De hecho hay un proverbio que dice: el que engaña a su hermano y después le dice era broma, es igual al que lanza flechas de muerte contra él. Lo dice un proverbio, porque al final es engaño. La broma es engaño. En cambio, nos enseña el apóstol que nos animemos unos a otros, ¿en qué? En hablar que Él viene, en ver las señales, en observar y darnos cuenta de que nosotros no estamos perdidos y podemos ver las señales del Señor, de que Él ya vuelve. Otra palabra dice que nos animemos con salmos, que cantemos salmos, que hablemos cosas que edifican.
Y finalmente, desde el 11 al 22, vamos a leer, dice, desde el 12 al 22, os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Una pregunta para ir finalizando. La palabra nos enseña cómo conducirnos. Es un manual de vida. Esta es la palabra de Dios. Entonces, en cosas tan específicas, dice que amonestéis a los ociosos y alentéis a los de poco ánimo. Entonces, ¿yo podría amonestar a los de poco ánimo? Leámoslo bien, yo sé que es un poco... Leámoslo. Amonestemos a los ociosos, alentemos a los de poco ánimo. Debiéramos amonestar a aquel hermano que viene con poco ánimo y que está desanimado. ¿Qué deberíamos hacerle? Alentarlo. ¿Debiéramos alentar a los ociosos? No. Amonestar, dice la palabra. ¿Debiéramos amonestar a los débiles? No. Sostenerlo. El hermano que es más débil, sostenerlo, no amonestarlo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. 7 cosas aconseja el apóstol finalizando esta carta. Entonces la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar para el norte y para el sur de su ciudad. Pablo también los aconseja y les enseña lo que deben hacer. Pero como les decía recién, ¿qué les pedí que se imaginaran? Una línea de tiempo. ¿Sí? Donde está la iglesia de Tesalónica, luego la iglesia del norte de Grecia, el sur de Grecia, otra iglesia, hasta que llegamos nosotros a leer esto escrito hace 2000 años atrás. Y es ejemplo para nosotros también. Pero antes vamos a ir a Hechos 17:6 y vamos a ver de dónde es que viene todo esto. ¿Cómo que Tesalónica llegó a ser un ejemplo? ¿Qué pasó? Hechos 17:6. Vamos a leer. Entonces los judíos que no creían, esto que está pasando es antes de la iglesia de Tesalónica. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Los cristianos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Los apóstoles y la iglesia primitiva estaban trastornando el mundo entero, y a los judíos eso no les estaba gustando, porque el centro y la mirada ya no estaba puesta en los judíos, ni en la religión, ni en los sabios y eruditos. Ahora la mirada estaba puesta en un hombre que se llamaba Jesucristo, que como dijo que iba a venir, vino, y como dijo que iba a morir, murió, y así como dijo que iba a resucitar, resucitó, y así como dijo que iba a volver, volverá. Y la historia enseña que aún estaban en Tesalónica, en este episodio. Aún han venido acá, dice.